Presta atención a la siguiente multiplicación. Primero vamos a multiplicar el 1 con el 3 y el 2 con el 4. Creo que no era así. Tú confía. Ahora vamos a sumar el 1 con el 2, el 3 con el 4 y los multiplicamos entre sí. ¿Vale? Tras esto le restamos las dos primeras multiplicaciones. Perfecto, no entiendo nada. Tranquilo, solo queda un paso. Sumamos los números que hemos obtenido de esta manera y voilà, ya tenemos la solución. Si a ti también te ha explotado la cabeza, no te preocupes. Bueno, igual preocúpate un poco. Pero lo importante es que cuando acabe el vídeo habrás entendido perfectamente cómo funciona un algoritmo que puede ser billones de veces más rápido que el procedimiento de toda la vida. Y has oído bien, billones con B. Desde cómo un alumno retó a uno de los mayores matemáticos del mundo hasta la magnífica idea en el corazón de este algoritmo. Descubre la fascinante historia del algoritmo de Karatsuba. Antes de continuar, aclaremos a qué nos referimos por algoritmo. Un algoritmo es un conjunto finito y ordenado de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Un ejemplo sería el procedimiento con el que sumamos. Vamos de derecha a izquierda sumando los números que están en la misma posición y poniendo el resultado abajo. Si suman más de 10, nos llevamos una para la siguiente suma. Esto es un conjunto ordenado de pasos, claramente finito, que nos permite hallar la suma. En este punto, te habrás dado cuenta de que el vídeo no trata de la multiplicación de toda la vida. Si hablamos de otro procedimiento es porque es mejor, pero ¿en qué sentido? Es mejor porque si multiplicamos números más grandes, el método de Karatsuba es más rápido. Pero, ¿cómo se define rápido en contexto matemático? Pues para ello utilizamos el concepto de complejidad temporal. Esto es la cantidad de pasos necesarios para llegar al objetivo del algoritmo. En este vídeo contarán como paso: hacer una operación básica con números de un dígito, guardar un número en la memoria, o escribir un número. Veámoslo con el ejemplo de la suma para entenderlo mejor. En este caso, tenemos que hacer n sumas, y por cada suma tenemos que escribir el número del resultado, por lo que tenemos que hacer 2n pasos. En cambio, en este otro caso, en cada una de las n sumas nos llevamos una. Esto unido a que al final tenemos que escribir un número de más nos deja con una complejidad de 3n más 1. Aun siendo el mismo algoritmo, tenemos diferentes complejidades, aunque muy parecidas. ¿Por qué?, te preguntarás. Si nos fijamos en ambas gráficas, ambas son rectas. Realmente, esto es lo único que tendremos en cuenta, ya que detalles como llevarnos una no causan un cambio relevante en la complejidad. En general, en una expresión de este tipo, cualquier término que no sea el de exponente mayor no causará un cambio importante en la complejidad. Por lo tanto, ignoramos estos términos y nos quedamos con el del exponente más grande. Todo este rollo lo escribiremos matemáticamente como O de n a la k, que simplemente quiere decir que el término más grande es n a la k, que es lo que nos importa para la complejidad. Aquí se puede entender por qué hacemos esta distinción. Ya sabiendo qué son los algoritmos y la complejidad temporal, podemos entender la historia de Karatsuba. Era 1960, y ya hacía 9 años desde que IBM creó el primer ordenador a escala industrial. Los ordenadores ya habían venido para quedarse, pero su utilidad aún era muy limitada. En este contexto, muchos matemáticos buscaban algoritmos que pudiesen aumentar la velocidad de cálculo de estas máquinas, entre ellos Kolmogorov, uno de los más grandes matemáticos de la historia. Un día, Kolmogorov organizó un seminario en la Universidad de Moscú. En este, conjeturó que no existía un algoritmo de multiplicación mejor que el clásico. Uno de los estudiantes que asistió al seminario, llamado Karatsuba, no estaba de acuerdo. Tras una semana pensando en el problema, Karatsuba tuvo una maravillosa idea. Pero antes de continuar, veamos por qué el algoritmo que aprendimos en el colegio funciona, para entender mejor el descubrimiento del estudiante ruso. Empecemos con la magia. Si nunca hemos multiplicado, no parece fácil calcular esto. Así que empecemos con algo más sencillo. Si los números tienen solo un dígito, tenemos la tabla de multiplicar, que ya nos la sabemos. ¿Y si tenemos un número de varias cifras? ¿Hay algún caso que conozcamos? Esto lo sabemos hacer. Solo tenemos que multiplicar 7 por 4 y añadir los ceros necesarios. Ahora vamos a transformar cualquier multiplicación en combinaciones de las que ya sabemos resolver. 12 es 10 más 2 y 34, 30 más 4. Si multiplicamos esto, tenemos operaciones que ya hemos visto cómo hacer. Y escribiéndolo así, realmente ya tenemos el algoritmo de la multiplicación. Antes de continuar, veamos rápidamente la complejidad de este algoritmo.
Cada número de abajo lo multiplicamos por los n números de arriba. Como abajo tenemos n números, nos quedan n por n operaciones. Como en cada una de estas máximo nos llevamos una, tenemos otras n cuadrado operaciones. Por último, tenemos que sumar las n filas que nos quedan. Es fácil comprobar que los sumandos tienen máximo 2 n elementos. Cada suma tiene una complejidad lineal que multiplicada por las n sumas nos da una complejidad cuadrática. Al ser los 3 pasos de complejidad cuadrática, su suma también lo es, y por tanto el algoritmo tiene complejidad cuadrática. Volvamos con Karatsuba y veamos qué tenía en su cabeza en este momento. No, quita eso, Circulín, me refiero al algoritmo. Ay, lo siento. Vale, esto sí. Ya hemos visto que para multiplicar dividimos cada número en n partes, refiriéndonos al número de dígitos con n. Karatsuba dijo, pues yo lo divido en 2 partes, y ya está. Dejándolo así, tenemos 4 multiplicaciones, ya que las potencias de 10 solo añaden ceros, así que vamos a ignorarlas. Esto sería mejor que las n cuadrado multiplicaciones, en este caso 16. El único problema es que las multiplicaciones que nos quedan no son de una cifra, sino de 2, por lo que no podemos multiplicar directamente. Si aplicamos el mismo método a cada una de las multiplicaciones más pequeñas, cada una nos resulta en otras 4 multiplicaciones, y nos acaba quedando una complejidad de O(n²), que es la misma que teníamos. Parece que no hay nada que hacer, ya que seguimos con la misma complejidad, pero Karatsuba no se rendiría aquí. Él tenía claro que para que fuese más rápido, lo suyo es tener que hacer menos multiplicaciones. Como buen matemático, intentó disminuir las multiplicaciones aunque pareciese que este método no daba para más. Muchas veces, los descubrimientos matemáticos vienen de cambiar cosas que parecían inmutables. En nuestro caso, vamos a disminuir el número de multiplicaciones en las que dividimos cada producto de 4 a 3. Para ver esto, vamos a cambiar un segundo los números por las letras. Haciendo el cambio por letras y teniendo en cuenta que dividimos cada número en 2, nos quedaría esto. Lo escribimos así, ya que si por ejemplo dividimos 1224 en 2, nos quedaría 100 por 12 más 24. Ya habiendo entendido esto, desarrollemos la expresión. En este momento ya podemos ver explícitamente las 4 multiplicaciones, que de alguna forma tenemos que reducir a 3. De las multiplicaciones del centro solo nos interesa su suma, y en un segundo vamos a ver una forma ingeniosa de obtener esta suma con un único producto, y así nos ahorramos una multiplicación. El truco es aprovecharnos de la propiedad distributiva. Si multiplicamos a más b por c más d, nos queda justamente la suma que buscábamos. Pero ojo, también nos quedan otros 2 términos. Si recuerdas, tanto a por c como b por d los teníamos que calcular igualmente, así que no tendríamos que volver a calcularlos. Simplemente tenemos que restarlos y tenemos lo que buscábamos, conseguido con un solo producto. El último paso que nos queda es comprobar que efectivamente nos hemos engañado y la complejidad del nuevo algoritmo es menor a la del anterior. Como lo prometido es deuda, volvamos al ejemplo del inicio para terminar así de comprender el algoritmo a la vez que calculamos su complejidad. Primero lo desarrollamos como habíamos visto antes. Ahora tenemos 4 multiplicaciones, que era la forma de toda la vida, pero lo reescribimos como acabamos de aprender, y ahora solo tenemos un total de 3 multiplicaciones, cada una de un color. También hay 4 sumas y 2 restas, cuya complejidad combinada no supera 22 por n. En este caso, las multiplicaciones que nos quedan son de un dígito, pero si fueran de más, tendríamos que aplicar lo mismo que acabamos de hacer a cada una de ellas. Igual que en las ramas que habíamos visto antes, pero esta vez cada multiplicación se divide en 3 en lugar de en 4. Llamamos a la complejidad de una multiplicación en función del número de dígitos n, t de n. Entonces, las 3 multiplicaciones resultantes las podemos traducir como 3t de n entre 2, ya que cada multiplicación tendrá la mitad de dígitos que la original. La complejidad de las 4 sumas y la resta las podemos escribir simplemente como 22n, que es una cota superior de su complejidad. Como nosotros solo sabemos hacer multiplicaciones de una cifra, la complejidad de t de n entre 2 seguimos sin saberla. Para solucionarlo, le hacemos a t de n entre 2 lo mismo que le habíamos hecho a t de n. Sabemos que para cada una de las multiplicaciones necesitaremos 3 multiplicaciones de la mitad de tamaño, y las sumas y las restas también de la mitad de tamaño, por lo que nos queda lo siguiente. Repitamos el proceso para que se vea en qué dirección va.
Si lo repetimos k veces hasta que lleguemos a las multiplicaciones de un dígito, nos queda este bicharraco. Como las multiplicaciones que quedan son de un dígito, n entre 2 a la k es 1 sí o sí. Y si despejamos, nos queda que k es logaritmo en base 2 de n. Ya con esto en mente, podemos calcular la complejidad del bicho. A la primera expresión le hacemos un masajito y, utilizando propiedades de los exponentes, nos queda que es una o de n al logaritmo en base 2 de 3, que es aproximadamente 1,58. Pausa si quieres verlo en detalle. Vamos ahora con la complejidad de la segunda expresión. Primero sacamos 22n de la suma como factor común. La expresión que nos queda a la derecha es una suma geométrica, cuya fórmula es ampliamente conocida. Distribuimos los términos y a la derecha tenemos un número multiplicado por n. Como el término de la izquierda tendrá un exponente mayor y estamos calculando la complejidad, podemos ignorar el término lineal. Ahora recordemos que n entre 2 a la k es 1. Y por último, ignoramos este número que está multiplicando porque solo nos interesa saber el exponente al que está elevado n. Estos últimos cálculos ya los habíamos masticado antes y es o de n elevado al logaritmo en base 2 de 3. Recapitulando, tenemos que t de n es la suma de dos expresiones de complejidad logaritmo en base 2 de 3, aproximadamente 1,58. Así que el algoritmo de Karatsuba también lo es. Y es mejor que el de toda la vida, que es o de n al cuadrado. A pesar de que la diferencia entre exponentes no es muy grande, fíjate en la diferencia en eficiencia para números grandes. Por este motivo, el algoritmo de Karatsuba es extremadamente útil en áreas como la criptografía, donde hay que hacer multiplicaciones muy grandes. Habiendo visto ya la idea de Karatsuba, veamos cómo acabó la historia. Ya con el resultado, Karatsuba fue a ver a Kolmogorov. Este, lejos de enfadarse por estar equivocado, estuvo gratamente impresionado. Prueba de ello es que escribió un paper sobre el algoritmo a nombre de Karatsuba, sin este saberlo. Solo se enteró cuando la editorial le envió una copia. En este vídeo hemos visto cómo el algoritmo de Karatsuba revolucionó la manera de multiplicar. Hemos aprendido qué es un algoritmo y cómo medimos su eficiencia mediante la complejidad temporal. Tras esto, vino el funcionamiento del algoritmo normal de la multiplicación, y cómo Karatsuba lo mejoró con su brillante idea de transformar las 4 multiplicaciones en 3. Finalmente, la historia acaba con el bonito detalle de Kolmogorov, y, tras este, Karatsuba y Kolmogorov fueron felices y comieron perdices. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con esa persona que sabes que lo va a disfrutar tanto como tú. Nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este. Y muchas gracias.